responsables. Este programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. La lucha es hasta lograrlo. Guaidó agradeció apoyo de Donald Trump. 40 minutos. Ese fue el tiempo que duró la reunión entre el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la oficina oval de la Casa Blanca en la ciudad de Washington. Tenemos el respaldo del mundo, no es a Juan Guaidó, es a la causa, es a la democracia, es a un continente libre, ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional. Ratificó sin ofrecer mayores detalles que en los próximos días se avanzará y se ejecutarán acciones puntuales en contra del régimen de Nicolás Maduro. Al presidente Guaidó le acompañaron en la reunión con Trump el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores Julio Borges y el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio. Tras su salida del encuentro con Trump, el presidente encargado de Venezuela se dirigió a una reunión con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue recibido por Luis Alberto Moreno, presidente del BID. El Banco Interamericano de Desarrollo es un pilar fundamental en esa Venezuela que viene. Luego, en su cuenta en Twitter, el mandatario interino agradeció a su homólogo norteamericano por haberlo recibido en la Casa Blanca. Nuestra lucha es hasta lograrlo, expresó. Estados Unidos, Mike Pence, a quien le agradeció personalmente el apoyo que han brindado a los venezolanos y a la causa por lograr el cambio que urge en el país. Tras varios días de especulaciones, finalmente se dio el encuentro. El presidente Juan Guaidó se reunió con Donald Trump en Washington. Guaidó llegó al jardín sur de la Casa Blanca en un vehículo negro acompañado de su delegado para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges. El cuerpo de Marines le rindió honores como jefe de Estado al custodiar al mandatario venezolano. Trump lo esperaba en una pequeña carpa donde estrecharon las manos. Acto seguido saludaron a los medios y caminaron rumbo a la oficina oval. Han sido 2 días de vértigo en la vida venezolana y en la vida de Juan Guaidó, especialmente en la joven vida aún de Juan Guaidó. Estos 2 días entre la comparecencia, la presencia en el discurso del Estado de la Unión el martes y ayer la reunión ya privada con Donald Trump, con quien muchos afirman es el hombre más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos. Guaidó en la Casa Blanca, ¿qué consecuencias puede tener el encuentro del líder opositor venezolano con Trump? Esto es una nota de BBC, dice, una aparición de impacto. La visita de Guaidó a Washington estuvo envuelta en la incertidumbre. Geoff Ramsey, analista de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, atribuye el secretismo con que se manejó el asunto a estrategias de comunicación. Cambios en el mensaje estadounidense. Trump volvió a calificar a Nicolás Maduro como gobernante ilegítimo y aseguró que su tiranía será destruida, aunque esta vez evitó repetir aquella frase de todas las opciones están sobre la mesa, con la que Washington insinuaba desde hace tiempo que no descartaba una posible acción militar para derrocar a Maduro. Ramsey cree que la amenaza de la intervención militar ya no la creen más que sectores extremistas de la oposición, por lo que recuperar esa retórica sería contraproducente para Guaidó. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se ha mostrado últimamente partidario de una negociación para solucionar el conflicto político en Venezuela. Estados Unidos con Guaidó, Rusia con Maduro, esto lo dice CNN. Semana de movimientos diplomáticos en Venezuela. El cuestionado presidente Nicolás Maduro volvió a llamar marioneta del imperio a Juan Guaidó, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional se reuniera con Donald Trump en la Casa Blanca, un día después de que el mandatario estadounidense reconociera a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela durante el discurso del Estado de la Unión en Washington. Esta misma semana se espera que Maduro reciba en Caracas al canciller de Rusia y una delegación de ese país. Ya nos montaremos sobre el tema de
lo que dijo ayer Maduro, lo que dijo ayer Jorge Arreaza, lo que dijo ayer Diosdado Cabello, pero ciertamente lo primero que hay que decir es que es obvio que Maduro carga un guayabo y un despecho que tiene que ver con estos 2 días, y ese guayabo y ese despecho tienen que ver, entre otras razones, lo que hay que decirlo con todas las letras, que Maduro esperaba un deshielo en las relaciones con Estados Unidos. Pensaba que la calculada indiferencia de la semana pasada hacía que tuviera una oportunidad de un deshielo en las relaciones con Estados Unidos, y tanto lo pensaba que hasta contrató un bufete, contrató un grupo de lobistas. ¿Se acuerdan eso? Que nació y murió casi que el mismo día, porque el mismo día el bufete cedió a las presiones de Rick Scott, senador estadounidense por Florida, y abandonó la cuenta, abandonó la relación abandonó la relación con el gobierno venezolano, con el régimen de Nicolás Maduro. Pero además de esos 12,5 millones, Maduro le concedió una entrevista al Washington Post, y en esa entrevista manifestaba, y así fue como la tituló el rotativo estadounidense, manifestaba su esperanza, su certeza de que, casi su certeza de que podían negociar Estados Unidos y el régimen venezolano directamente, Trump y Maduro. Bueno, 4 o 5 días después, la respuesta de Nicolás Maduro, de Donald Trump, perdonen, es brutal ante Maduro. La respuesta es recibir a Guaidó, presentarlo en el discurso del Estado de la Unión, y al día siguiente recibirlo en una reunión privada de 40 minutos. Juan Guaidó, por cierto, se reunirá con Luis Almagro este 6 de febrero en Washington. Mediante una convocatoria de prensa se conoció que el encuentro tendrá lugar a las 3:30 de la tarde en el edificio principal de la OEA. Asimismo, Guaidó se reunirá también con los representantes permanentes de esa organización. Y para ir cerrando ya lo que tiene que ver con esta parte de la información, que es la parte que concierne a los movimientos de la oposición, vamos a hacer un par de titulares conexos. Uno de ellos tiene que ver que ayer le salió todo redondito a Trump, porque el Senado lo declaró inocente en el juicio político, con lo cual tiene luz verde ya para la reelección. El Senado de Estados Unidos desestimó este miércoles los cargos por abuso de poder y obstrucción al Congreso que pesaban sobre el presidente Donald Trump. Ha habido históricamente en Estados Unidos 7 intentos de impeachment. Ninguno ha prosperado. Se hace la excepción del de Richard Nixon, porque eso no llegó allí. Nixon renunció antes del impeachment. O sea, cuando venía el impeachment, justamente para no ser sometido al impeachment, Richard Nixon en 1974 renunció a su cargo. El juicio político que emprendieron los demócratas llegó a su fin para llegar a la Cámara Alta, controlada por los republicanos, que solo necesitaron 34 votos para declarar no culpable al magnate. Trump había acusado por ejercer presión, valiéndose de su cargo, al gobierno de Ucrania para que investigara a un familiar de Joe Biden, un precandidato demócrata que aspira a la nominación de su partido para las elecciones presidenciales. La oposición argumentó que la idea de Trump era generar polémica en torno a la figura de Biden para perjudicar sus aspiraciones. Y ya vienen las primeras medidas o las próximas medidas del gobierno de Estados Unidos para seguir metiéndole presión al régimen de Maduro. Estados Unidos amenaza con sanciones a Repsol, Chevron y Rosneft. Curiosamente, Chevron, que lo había exceptuado de las sanciones, ahora vuelve a entrar en la lista de las sanciones por relaciones con Venezuela. Rosneft y Repsol han sido socios importantes de PDVSA en la debacle que ha tenido como consecuencia de su mala gestión. Estados Unidos amenazó este miércoles con sanciones a la petrolera española Repsol, la estadounidense Chevron y el conglomerado indio Reliance por sus actividades relacionadas con Venezuela, aunque reservó su advertencia más dura al consorcio estatal ruso de crudo Rosneft.
ya sea Rosneft, Reliance, Repsol o Chevron aquí en los Estados Unidos, yo tendría cuidado respecto a sus actividades en Venezuela que apoyan directa o indirectamente a la dictadura de Nicolás Maduro, dijo un alto cargo estadounidense que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica. Y esas ruedas de prensa telefónicas que dan en off the record los funcionarios estadounidenses son ciertamente anuncios. Siempre son anuncios. Hacen esa rueda de prensa y a los días están aplicando las medidas que se avisan en esas ruedas de prensa confidenciales que se convocan por teléfono. Donald Trump ratificó respaldo a Guaidó. El presidente de Estados Unidos sostuvo un encuentro privado con Juan Guaidó en la Casa Blanca. Este es el principal titular del periodiquito. Sobre lo conversado, dijo que Trump reiteró su respaldo y disposición a que se retome la democracia en Venezuela y dijo que luego irán anunciando las medidas concretas. Al lado, un titular que dice: Maduro, a Venezuela no la aplasta nadie. Luego de las palabras de Donald Trump contra el mandatario venezolano durante el discurso del Estado de la Unión, Maduro lo acusó de conducir a Estados Unidos a un conflicto de alto nivel contra Venezuela, y quizás eso fue lo más importante de las declaraciones de Maduro anoche. Dijo: Donald Trump está llevando a Estados Unidos a un conflicto de alto nivel con Venezuela. Por cierto, debo decir que más allá de las palabras de Maduro, que más o menos siempre son las mismas, me sorprendió mucho lo hinchado de sus ojos, el tamaño de sus ojeras. O sea, realmente pareció un hombre, digamos, que ha estado sometido a grandes presiones en los últimos días, como es lógico. Como es lógico pensar que ha estado sometido a grandes presiones en los últimos días. El presidente de Venezuela, ahora voy a leer últimas noticias, Nicolás Maduro Moros, rechazó las declaraciones en contra de Venezuela hechas por el presidente estadounidense Donald Trump durante el discurso del Estado de la Unión pronunciado este martes. Por eso les voy a decir, estoy leyendo últimas noticias. Ayer Donald Trump habló de aplastar a Venezuela. Aplastar a un país que es la cuna de los libertadores de América. Jamás. A Venezuela no la aplasta nadie. Venezuela lo que va es para adelante, con trabajo, amor y constancia. Venezuela seguirá su camino a la prosperidad, a la felicidad. Así será el transcurso de este año y los que están por venir, en paz, con libertad y dignidad. El presidente calificó de locura las políticas impuestas por el inquilino de la Casa Blanca en contra de Venezuela, aplicando medidas que le asestan una notable derrota. Fíjense, hablando de cómo se escriben las cosas, ¿no? Dice: últimas noticias del inquilino de la Casa Blanca. Claro, porque en Miraflores tenemos un propietario, no tenemos un inquilino. Mientras más Donald Trump ve los resultados, la derrota, él se desespera y la arrogancia y la prepotencia le crece, sentenció Maduro durante un encuentro con la Federación de Artesanos, Micro y Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela, realizado en el Palacio de Miraflores. En ese mismo acto, fíjense lo que anuncia Nicolás Maduro. Y esto tiene que ver con que Maduro no va a poder sobrevivir si no modifica radicalmente sus políticas económicas. Ya empezó el año pasado a modificar radicalmente las políticas económicas, pero mientras esto tenga las sanciones estadounidenses siempre crecientes, nunca va a poder estabilizarse. Y fíjense lo que anuncia, que es nuevamente un cambio sustancial. Pasamos de un Hugo Chávez que decía que un país socialista no necesitaba una bolsa de valores, a un Nicolás Maduro que dice lo siguiente: gobierno de Venezuela permitirá a las empresas emitir títulos valores en moneda extranjera, es decir, las empresas van a poder capitalizar sus acciones en dólares y cotizarlas, me imagino, en las bolsas locales. El presidente de Venezuela, o en la bolsa de Caracas, que es la gran bolsa de Venezuela. Hubo un tiempo en que había una bolsa de Maracaibo, pero yo me imagino que eso desapareció. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizó el miércoles a las compañías locales a emitir títulos valores en moneda extranjera en medio de la relajación de los estrictos controles a la economía. Sin esa relajación de controles, bueno, el régimen de Nicolás Maduro estaría mucho peor de lo que está. Y también nosotros estaríamos mucho mejor de lo que estamos, con lo cual, como yo siempre digo, el comunismo es tan inherentemente malo que si quiere sobrevivir, cuando se ve compelido a sobrevivir, solo puede adaptarse y volverse capitalista. Queda todo dicho. El anuncio se produce inmediatamente después de que la empresa Ron Santa Teresa vendiera acciones como una forma de buscar financiamiento tras la inesperada flexibilización de las regulaciones que por años cercaron a la industria. Yo les digo una cosa aquí, sin que me quede nada por dentro y sin ánimo de hacer publicidad a nadie, pero a mí me parece que esa oferta pública de Ron Santa Teresa era una tremenda oferta pública de adquisición. O sea, era una tremenda oportunidad para quien quisiera
quisiera pues algún rendimiento económico. Si lo hubieran hecho en dólares, hubiera sido muchísimo mejor. Lo otro importante es que me proponen sería la autorización normativa y legal para que las empresas del país puedan emitir títulos valores de moneda extranjera para su financiamiento y autofinanciamiento, dijo Maduro en un acto con empresarios transmitidos por la televisión estatal. Ahora hay que decir que todo esto a medias no funciona. O sea, si ustedes van a tirarse la dolarización, tírensela completo. Pero claro, la dolarización sí es verdad que los lleva a una apertura, porque eso tiene y finalmente a la pérdida del poder, porque van a tener que abrirse a hacer instituciones de verdad, van a tener que, para que los inversionistas tengan confianza, van a tener que tener instituciones reales, y para tener instituciones reales tienen que tener democracia. Me voy a la pausa, pero antes les leo 3 o 4 titulares. Arreaza tilda Trump de grosero, es el comunicado estándar que tiene el régimen de Nicolás Maduro cada vez que enfrenta un contratiempo. Bueno, suena cubano, hay que decirlo. Trump ofende y respeta al pueblo venezolano al proferir violentas amenazas contra su integridad y contra el gobierno constitucional legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro. Ellos insisten mucho en lo de legítimo y democrático, pero ese es un cuento, esa es una historia que no les compra, yo creo, a lo interno ni el 80% ni el 20% del país, de que Venezuela es un país democrático. Y a lo externo, creo que no queda duda de que no hay ningún país del mundo que considere al gobierno de Nicolás Maduro un gobierno democrático. Dijo Arreaza en una rueda de prensa, calificó de arrogante la postura del mandatario estadounidense y afirmó que es una evidencia clara de su desprecio por la paz, el derecho internacional y la soberanía venezolana. En un comunicado, el jefe de la diplomacia nacional reiteró que se mantendrán firmes y no cederán ante las amenazas norteamericanas. En tanto, como decía Roberto Carlos, el famoso, ¿te acuerdan? Aquel famoso lateral izquierdo de la Canariña, del Real Madrid, que jugó muchos años en el Real Madrid y algunos años en el Inter de Milán. Bueno, él siempre contaba una anécdota de que un técnico les decía, bueno, tú se la pasas a fulano se la pasa a Sutano en un partido contra Rusia, Sutano se la pasa a Perencejo y Ronaldinho marca el gol. Y entonces Roberto Carlos dijo, bueno, pero mister, los rusos también juegan. Bueno, aquí los rusos también juegan. El canciller ruso Sergei Lavrov arriba a Cuba como parte de su gira por Latinoamérica. El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia arribó a la ciudad de Santiago de Cuba, unos 900 kilómetros de la capital cubana, como parte de una gira que realiza por varios países de América Latina. Llegó a Cuba mañana, hoy está en México y mañana va a Venezuela. Y ya la elección de los países tiene mucho que ver con cuál es el objetivo de su visita por esta región. Y el objetivo de su visita por esta región es obviamente estabilizar al régimen de Nicolás Maduro. CIDH arribó a Colombia para atender a las víctimas de derechos humanos en Venezuela. Este miércoles por la tarde se realizará un encuentro previo con víctimas y refugiados venezolanos que están en Bogotá. Su agenda incluye la visita a los centros de refugiados en Cúcuta. Delcy Rodríguez sí bajó al VIP del aeropuerto de Madrid, y esto hay que enlazarlo forzosamente con las amenazas de sanciones del gobierno estadounidense contra Repsol. No hay manera de no enlazarlo. El ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, fue cuestionado por la comunidad internacional y por la oposición de su país por el encuentro sostenido con Delcy Rodríguez. Al parecer desautorizó a un oficial de policía que habría subido a la aeronave en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde estaba la política sancionada para impedirle el desembarco en la nación ibérica por las penalizaciones que pesan con su contra. Cualquier día nos enteramos de que Delcy compró en el duty free. Debe ser bonito el duty free, es bonito el duty free del aeropuerto de Barajas. De acuerdo con el portal La Razón, que describe que el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía accedió al avión privado en el que viajaba Rodríguez para comunicarle que no podía acceder a territorio español, aunque sí le dijo a los demás que estaban en la aeronave que podían hacerlo, entre ellos el ministro de Turismo, Félix Plasencia, luego de haber hecho los trámites migratorios correspondientes. Según el portal, citando la versión oficial, como Delcy Rodríguez no podía desembarcar, todos optaron por quedarse en la aeronave. Relatan las fuentes que José Luis Ábalos se presentó después de cierto tiempo al aeropuerto de Barajas y de inmediato se subió en el avión y habló
con los funcionarios y aclararles su situación. Sin embargo, se reveló que Ábalos y todos los funcionarios venezolanos que sí bajaron del avión estuvieron en la sala VIP del Terminal Internacional, donde el Ibérico estuvo con Rodríguez y sus acompañantes durante hora y media para luego salir del aeropuerto y no regresó. Y Diosdado Cabello, anoche en el programa con el Mazo Dando, dijo que hay 200 periodistas que solicitaron entrevistar a Ida Merlano. Sería una aventura, yo me apuntaría a entrevistar a Ida Merlano, sobre todo por saber cómo funcionan esas cosas y bueno, pero de una vez que le den oportunidad a la gente de entrevistar también, por ejemplo, a Juan Requesens. También decía Diosdado Cabello que cada vez con lo de Guaidó, con la visita de Guaidó a Trump, que cada vez que se hagan estas cosas, ellos van a dar una vuelta de tuerca hacia la izquierda. Esto siempre me hace gracia porque es la revolución como castigo, la revolución como amenaza. Si se portan mal, les damos pues más revolución. Con lo cual quieren decir que es algo que los venezolanos pues de verdad no soportamos, no aceptamos, no nos gusta. Solo te gusta si estás, por supuesto, en la pomada, enchufadito pues. 6:49 minutos, vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con más titulares de la mañana por RCR, un poquitico más de titulares por RCR. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Recargamos tus ideas con Puperiquito, recarga de tóner y cartuchos, la recarga de cartuchos y tóner más económica del país. Delivery sin costo, 5519450 0424-243-2949. También en Facebook, Twitter e Instagram como con Puperiquito. Estamos en la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas. Allí te atendemos y también por teléfono, por supuesto, y por nuestras redes sociales. Con Puperiquito recargamos tus ideas. Y si lo que estás buscando es el mejor servicio eléctrico para tus electrodomésticos, Tecnieléctrico damos soluciones. Servicio técnico, mantenimiento preventivo y correctivo. No cobramos por la revisión y damos garantía sobre todos nuestros trabajos. 0424-294-8590. También en Facebook y en Instagram como Tecnieléctrico. En la avenida El Paseo de los Rosales, a tirito de la avenida Nueva Granada y del elevado de la avenida Roosevelt, se encuentra allí Tecnieléctrico dando soluciones. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 52, principal titular de 2001, no se rían que es verdad. Maltrato hacia los maridos pasa agachado. Expertos explican que el miedo al que dirán y las burlas inhiben a los hombres a denunciar a sus parejas femeninas cuando éstas los agreden física o moralmente. De esta forma paradójica es por machismo que solo el 1% de las víctimas acude ante las autoridades respectivas, pero la ley también los ampara en estos casos. Es bueno saberlo. Sigue subiendo el número de muertos por coronavirus, ya va por 563, el número de muertos por coronavirus en China, 3.859 enfermos en condición grave y 1.153 fueron dados de alta luego de su recuperación, es decir, hay recuperación
del coronavirus no significa forzosamente una sentencia de muerte. Un bebé es portador del coronavirus en China solo 30 horas después de nacer, es decir, nació siendo portador del coronavirus, lo que dice que se transmite de madre a hijo. ¿Dónde está Yosiel? Pregunta Panorama. 6CPC busca niño de 3 años secuestrado en Caracas. Un tío estaba con él en Mamera 1 cuando 2 hombres en moto se lo llevaron. Sucedió la madrugada del 1 de febrero. Yosiel Isaías Cabaneiro López. 3 muertos dejó derrumbe de mina en el Callao Bolívar. Ya se conocen los primeros datos sobre el derrumbe de la mina en el Callao, Estado Bolívar. Enfrentamiento dejó 4 abatidos en el túnel de la planicie. Esto fue ayer a mediodía. Supuestamente eran 4 secuestradores que le lanzaron una granada a una comisión del CICPC que los estaba persiguiendo. Afortunadamente, de la GNB y la PNB, afortunadamente la granada no detonó. Y los docentes de la Universidad Simón Bolívar del Litoral se declararon en paro hasta que el régimen les pague las deudas. Una lástima, tan bonito que es la Simón Bolívar del Litoral. Es una de las cosas más bonitas del Litoral Central. Además es que es una de las pocas oportunidades de educación que hay en el Litoral Central y se encuentra parada porque el régimen no le paga a las universidades. Para cerrar, principal titular del diario Líder, reto titánico. Laureano González, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, oficializó la contratación del técnico portugués José Peseiro y allí dejó la siguiente perla. Dijo Laureano que él no sabía hasta el día anterior a su contratación quién era Peseiro. Entonces uno tiene que decir, Dios mío, uno puede contratar a alguien sin conocerlo, a lo mejor, bueno, uno contrata, no sé, a una señora de limpieza o uno contrata a un dependiente, pero a un técnico de la selección venezolana de fútbol uno no lo puede contratar sin conocerlo. Bueno, no sé, digo yo, aquí sin saber nada de fútbol. 6:55 minutos, que este día 6 de febrero sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus